Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ricardo Robbins. El periodista e investigador Germán Mangione se sumergió en las ideas y la vida de Bernardo de Monteagudo, protagonista lúcido y radical de las luchas por la independencia americana. El joven abogado tucumano participó de la Revolución de Chuquisaca en 1809. Desde entonces estuvo presente en las guerras de Argentina, Chile, Perú y acompañó a los ejércitos libertarios de San Martín, O'Higgins y Bolívar. A 200 años de su asesinato en Lima, Mangione lo redescubre en un trabajo de archivo que busca responder a una pregunta: ¿por qué volver a Monteagudo? O mejor, ¿por qué volver justo ahora a Monteagudo? Germán Mangione, bienvenido a Desde la Redacción. Gracias por estar acá en el estudio. No, gracias a ustedes por el lugar y la invitación. Bueno, presentaste hace poco el libro ¿Por qué volver a Monteagudo? 200 años de su asesinato que permiten revisitarlo, volver a pensarlo. Pero antes de meternos en la pregunta del libro, contanos un poco la cocina, digamos. ¿Por qué este libro? ¿Por qué volver a Monteagudo? En tu caso, digamos, ¿cómo surgió la iniciativa? ¿Desde dónde? ¿Cuál fue el germen ahí, el disparador de esta investigación? Mirá, yo creo que es como cuando se forma la tormenta perfecta, hubo varios condimentos que me fueron empujando hacia Monteagudo, que no es fácil, que uno después cuando lee el libro, e incluso si le agarra inquietud de buscar, se va a dar cuenta que no es fácil llegar a Monteagudo, no es una de las figuras históricas que está a mano, como podrían ser lo que uno aprende en la escuela, lo que encuentra en los manuales. No es el caso de Monteagudo, después seguramente charlaremos por qué, y queda claro por qué, pero por un lado, yo no es mi especialidad la historia, no soy profe de historia, no estudié historia, lo mío es más la economía, la política, pero siempre me apasionó la historia argentina cuando empecé a entender que para entender cualquier cosa de lo que pasaba hoy en la economía, en la política, había que entender de dónde veníamos. Entonces siempre tuve alguna inquietud con la historia y con los personajes de la historia. En eso y en la militancia política que hago, más vinculada a la soberanía, a la defensa del río Paraná, me encuentro con algunos compañeros, yo siempre digo con la docencia patriótica de Luciano Orellano, que en algún momento me decía, bueno, vos que sos periodista, que te gusta la soberanía. El vos que sos periodista siempre te puede llevar a cualquier lado. A cualquier lado, sí. Puede terminar en cualquier lado, uno escucha atentamente. Sí. Entonces, cuando me planteé decir, vos que sos periodista, que pensás en el tema de los intereses nacionales, vos tenés que conocer a Monteagudo. Y yo, ¿quién cazzo será Monteagudo? Lo había escuchado porque uno escuchó, pasó por la cortada Monteagudo, que además, en las ciudades como nuestra, yo hice el ejercicio de buscar las calles. Son cortaditas, están las afueras, no hay ninguna avenida principal, entonces no es fácil acceder, pero el nombre... Eso ya te habla de qué rol tuvo en la historia y qué rol tuvo para quienes escribieron la historia, ¿no? Exactamente. La ubicación de la calle, totalmente. Vendría a ser avenida es una cosa, calle es otra, cortadita. Y Monteagudo está en la historia oficial, es de las cortaditas. Es el del team cortadita. Del team cortaditas, Bien. tal cual. Bueno, nada. En todo ese condimento de que me lo dice este compañero del que yo aprendo mucho, de que me gusta la historia, me gusta la política, y tiene el condimento también de lo oculto. Porque cuando empecé a buscar un poquito, no había nada. Hay algunas, no es que no había nada, hay algunas muy buenas biografías. La primera con la que me encontré fue la de Pacho O'Donnell, que es muy buena. Y después un dato que me terminó de convencer. Los últimos 3 libros sobre Monteagudo, los últimos 3 libros escritos, algunos son novelas, hay uno muy bueno de Bonazo también, pero los últimos... La venganza de los patriotas. Exacto. Yo lo tengo a Monteagudo. Para mí Monteagudo es el personaje de esa novela. Exacto. Pero te digo el nombre de los últimos 3 trabajos sobre Monteagudo que hay conocidos. El hijo del diablo, el discípulo del diablo, y la última novela se llama El diablo. Lo fueron puliendo hasta decir Exactamente. Satanás. Por si alguno tenía alguna duda. Con todos esos condimentos dije, primero no pensé en escribir el libro, es mi primer libro además. Yo siempre laburé más en el periodismo y uno siempre piensa que menos en estos temas, que no es especialista, que tiene para contar, ¿no? Entonces no lo pensé como un libro, lo pensé más como una investigación propia, como conocer el personaje. Y una vez que me metí, y que ya en un momento rozando la obsesión, empecé a comprar absolutamente todos los libros que encontraba, que muchos tuve que conseguirlo en ediciones viejas por Mercado Libre. Bueno,
empecé a comprar todo lo que había dando vueltas sobre Monteagudo. Pero ya había algo de ese hecho maldito, o ese Sí. hecho maldito anterior del hecho maldito del peronismo, Sí. que ya te llamaba la atención. Me llamaba mucho la atención y digo, bueno, algo hay acá. Y efectivamente, a medida que iba entrando en la vida y en la obra de Monteagudo, que son dos cosas, pero en el caso de personajes como él, es una sola, la vida y la obra, que también eso me traía la necesidad de conocerlo, ahí fui entendiendo. Digamos, para ir metiéndonos en el Dale. tema, que fue periodista. Fue abogado primero. Abogado, periodista, intelectual. Exacto. Dirigente de casi todas las revoluciones de la independencia de América Latina de hace 200 años. Como para ir metiéndonos en el personaje. Y estuvo, que este es un dato que siempre que lo cuento, muchos quedan sorprendidos, como quedé sorprendido yo. Si vos buscás los principales protagonistas que sí conocemos de la Revolución Americana, siempre al lado estaba Monteagudo. Digo, Monteagudo fue uno de los primeros, estuvo en la Revolución de Chuquisaca de 1809, la previa, 25 de mayo de 1809, la previa a nuestro 1810. Uh-huh. Después lo encontrás en el gobierno de Alvear. Primero lo encontrás en la conspiración para cambiar el triunvirato, ¿no? Y volverlo al morenismo. Estuvo ahí. Después lo encontrás en el gobierno de Alvear, en la asamblea del año 13. Después lo encontrás en la independencia chilena escribiendo el acta de independencia por encargo de O'Higgins, que lo pone como secretario de guerra y le encarga Después lo encontrás acompañando a San Martín a liberar Perú y dirigiendo todo el departamento de Zapa y de inteligencia de San Martín. Ni más ni menos. Que es una época absolutamente apasionante. Fascinante. Y el rol que tiene la IA. Fascinante. Y además en una guerra como la del Perú, de liberación del Perú, conocida como la Guerra Mágica, donde casi no se disparó porque todo tuvo que ver con la inteligencia, con la fake news, con la batalla cultural, como hoy le decimos, la batalla cultural. Y ahí el rol principal lo tuvo Monteagudo, que además después gobernó Perú con San Martín. Y cuando San Martín se fue, quedó a cargo del gobierno del Perú y fue derrocado. Y después lo encontrás con Bolívar. Claro, que esa es la etapa que... Yo tampoco soy un conocedor de la vida de Monteagudo, pero esa es la etapa que menos presente tenía. Claro, porque él lo matan en 1825. 25. O sea, está 15 años haciendo la revolución por la independencia en distintos países de América Latina. Exacto. Y eso es lo que te digo cuando uno ahí entiende la dimensión. No hay hecho central de la revolución americana y de la independencia americana donde no está el tipo. Y ahí te pica un bichito, porque decís, ¿cómo puede ser que este tipo no lo conozcamos? ¿No? Después uno empieza a conocer las ideas profundas y radicales de Monteagudo y por eso no lo conocemos, ¿no? Porque la historia la escribieron los Mitre, la escribieron, ¿no? Otra orientación de la política argentina, otra orientación de la historia argentina. Pero la verdad es una historia que tiene un condimento que yo la verdad que no lo centré en el libro, pero que suele estar muy predominante, a veces para bajarle el precio también es predominante, pero que tiene algo de certeza que tiene que ver con los amores de Monteagudo, un tipo que ha tenido, incluso su muerte estuvo en un momento teñida de la idea que había sido por algún amor prohibido con la mujer de algún alto militar peruano, todo ese tipo de cuestiones que tienen algo de cierto, pero que también se utilizan como se utiliza hoy en la política, para bajarle el precio, ¿no? No, todavía no me lo mates al bueno de Bernardo, todavía no lo matemos. Vayamos a los principios para conocer, a ver por qué. Vos decís, bueno, creo que, o uno infiere que está más negado, solapado en la historia que nos enseñaron, por lo que pensaba. Uh-huh. Que además, en el laburo de archivo fascinante que hiciste, que está para quienes se quieran asomar al libro, esa, me imagino, una fuente, un insumo para trabajo periodístico, histórico, muy interesante porque es un libro de archivo, ¿no? Hay un gran trabajo de ir citando, de ir poniendo fragmentos, o sea, no hay una interpretación permanente de lo que Monteagudo decía o quería decir, sino que está ahí, lo podés leer, hay una presentación y hay como una divanación histórica. Te hago un paréntesis sobre eso. Sí. La primera presentación la hice en Tucumán, es un Tucumán natal. Y fui a dejar un libro al Archivo General de la provincia de Tucumán. Uh-huh. Porque bueno, tratar de dejar una huella de lo que hicimos. Y fui al Archivo General de Tucumán, además preguntando, bueno, mira, tengo este libro, se los vengo a regalar, y quería ver si tenían material sobre Monteagudo, porque son los 200 años de su asesinato, sé que en Tucumán se están haciendo cosas, y uno de los encargados del archivo que nos atendió me dice, mirá, la verdad no tenemos mucho, nos va a venir bárbaro el libro. Mirá, ni siquiera en Tucumán, su lugar natal, ahí... Está trabajado de una manera profunda. Me sorprendió muchísimo.
Por supuesto, se hacen homenajes, está la Escuela Monteagudo, hay algunas calles más importantes, No, pero es que no es que sea un personaje desconocido, pero en algún punto sí por el peso histórico Ujú, que tuvo, ¿no? Siempre ujú, volvemos a San Martín, a Belgrano, digamos, obviamente no los vamos a negar, no es la idea tampoco, para nada. pero él fue, bueno, por ejemplo, el mismo Moreno y Castelli son mucho más reconocidos, y sin embargo, cuando uno repasa la historia, tanto Moreno como Castelli, digamos, murieron, si se quiere, pronto, o asesinados en el caso de Moreno. Y Monteagudo, yo no sé si fue el más importante de los patriotas, pero sí el más persistente, ¿no? Esto que marcabas vos, estuvo mucho tiempo. ¿Hay otra figura que hayas encontrado parecida, digamos, que haya estado en la Revolución de Argentina, en la independencia de Chile, de Perú, que después acompaña a Bolívar en la búsqueda de la patria grande? Bueno, lo más cerquita de eso es San Martín, te quiero decir, no hay otra figura, porque además esto no es una casualidad que haya estado en toda América, no es simplemente un que le gustaba viajar. Digo, Era un mochilero, no era un Monteagudo. mochilero, era la concepción que tenía, que hoy está un poco transgiversada, sobre la unidad sudamericana, ¿no? De hecho, la conceptualización o la teorización de la unidad sudamericana que utiliza Bolívar es un encargo que le hace a Monteagudo. Es el último ensayo de Monteagudo. Bolívar, todos estos grandes patriotas y héroes nacionales y héroes de América, enseguida reconocían como líderes que eran quién era este tipo, qué podían hacer con este tipo. Bolívar lo cachó y dijo, vení, vos me vas a acompañar, vamos a volver a liberar Perú, cuando todavía el Estado amenazado de muerte, pero escribime cómo sería esta idea de la unidad sudamericana para un congreso en Panamá de todos los países sudamericanos. Y lo escribió él. Digo, uno encuentra que estuvo en todos esos lugares porque entendía que la liberación era continental, que la liberación era americana, lo tenía teorizado. Que Entonces, no hay estaba muchos tipos. Argentina, Chile, Perú, Exacto. Colombia, Venezuela, como lo pensamos hoy, digamos. Creo que además eso fumaba una necesidad de algunas clases acomodaticias nativas de dividir en fetas América, como fue en su momento separar del virreinato a Uruguay, separar del virreinato a Bolivia, ¿no? Ir separando, cortando en pedazos para que... y eso fue empujando también en la historia después la necesidad de la división y la nación, digo. Pero en ese primer momento, con lo que uno podría estar de acuerdo hoy, pero en ese primer momento la concepción era otra. Por eso digo que si querés encontrar otro, tenés que encontrar tipos como San Martín, que tenía una concepción similar, que no venía a liberar a Argentina, que no venía, digo, la logia Lautaro, que se instala con la llegada de Alvear, Sapiola y San Martín en Buenos Aires y de ahí irradia a todo el virreinato, no venía con la idea de un país, venía con la idea de la liberación americana. Entonces, por eso también es difícil encontrar, porque después, como caudillos locales, tipos que uno respeta y admira mucho, pero que tenían que ver más con lo local. Estos tipos que pensaban la liberación del imperio español entendían que era continental, si no, no era. Digo, si no San Martín, ¿por qué se iba a ir a Perú? Y porque si no liberaba el continente, esto no se resolvía. Yo creo que Monteagudo entendió eso desde el principio Era y tan ideológico como estratégico, ¿no? O sea, era una totalmente, necesidad. totalmente. Y hay otra cosa muy interesante de Monteagudo que es su origen, ¿no? Su origen, además era negro, que está, vamos, bueno, yo quise meterle un orden, pero con la pasión de Monteagudo Sí, eso sí. se desborda, es difícil a darle una cronología, vamos a hacerlo así, evidentemente no cronológico. El final del libro hay un anexo muy, muy jugoso de la imagen, o la no imagen, de Monteagudo, que me parece que es mucho más representativo y simplemente hubo una confusión. Contanos un poco tu investigación y también la historia de la única imagen o las dos imágenes de Monteagudo, una de ellas absolutamente apócrifa. Digamos. Totalmente, y que es importante porque no es simplemente una cuestión de origen étnico o de origen racial, es tanto el ocultamiento de sus ideas y de su rol que hasta le cambiaron la cara. Así sería, así lo entendí. Había que cambiar tanto la historia que hasta le cambiaron la cara a Monteagudo. Que de hecho cuando fui a Tucumán, fuimos a la escuela Monteagudo de San Miguel de Tucumán, y la escuela tenía un monolito con la imagen apócrifa, que ahora la contamos, digo, del Monteagudo blanco. Y En la escuela, en la escuela, pero escuchá, Monteagudo la de escuela Tucumán. Monteagudo de Tucumán. Ah, bueno. Pero se ve que como después hubo una reivindicación histórica de eso, una revisión, también pusieron otro monolito enfrente, en la otra punta del patio, está el monolito del Monteagudo mulato, ¿no? El más real. Pero están los dos ahí en la escuela, es tremendo. O sea, hay
Hay dos Monteagudo. Hay dos Monteagudo en la escuela Monteagudo. ¿Cómo es lo de los dos Monteagudo? Bueno, cuando se hace su primera biografía, en 1860 y pico, son muy malos para las fechas, no había un retrato de Monteagudo. Igual, aunque no sea la fecha exacta, estamos hablando de 40, 50 años después de su muerte. De su muerte, exacto. No había un retrato de Monteagudo. Sí había algún relato de algunos todavía testigos de esa época, muy viejitos, que decían Monteagudo era muy parecido a un santafesino, a Vera y Pintado. Vera y Pintado fue un patriota nacido en Santa Fe, pero que su principal desarrollo estuvo en Chile, en la independencia chilena. Bueno, entonces el escritor del libro le encarga a un dibujante y pintor, mira, tengo esta data, decían que era más o menos así, yo necesito para el libro una... Y lo terrible es que cuando uno busca, hagan el ejercicio, yo lo hice en el libro, pero lo pueden hacer en su casa, googlea Vera y Pintado y googlea Monteagudo, es exactamente la misma imagen, una con pelo negro y una con pelo blanco. O sea, el tipo no se gastó, un estafador, el dibujante total. O sea, está la fake news, inventó la fake imagen. La fake imagen, exactamente. Bueno, y de ahí durante muchos años, muchas décadas, de hecho hasta la actualidad, circuló la imagen del Monteagudo blanco descendiente europeo, que es la imagen de Vera y Pintado. Con el tiempo aparece un retrato que se hizo hacer Monteagudo en Panamá, mientras esperaba el encuentro con Bolívar, que históricamente se plantea que es el único retrato que hay. Pero aparece, como yo te dijera, 1920, una cosa así, en una casa privada que había sido un regalo, aparece una copia del original de ese único retrato. ¿Y qué encontrás ahí? Bueno, que era mulato, que era descendiente afro, que era negro, ¿no? Y coincide con muchos de los relatos, coincide, ahí contamos un poquito, coincide incluso con los insultos de sus detractores como Pueyrredón, ¿no? Que decía que su mente era tan negra como su piel, los que lo odiaban, y aparece eso y empieza una reivindicación del verdadero rostro de Monteagudo, y nosotros hicimos un tercer retrato en la tapa del libro, que fue tratar de hacerlo, porque era una pintura, con inteligencia artificial y con mucho respeto, tratar de hacer una imagen más humanizada de Monteagudo, que es la que está en la tapa en el libro. Hay ahí evidentemente un trabajo muy periodístico de búsqueda. Si no me equivoco, eso es una copia Sí, del original. ¿El original Sí. existe? No apareció nunca. No apareció nunca. No, Por eso algunos historiadores lo ponen en duda, dicen, bueno, no sé si será... Es que pensaba en eso, en la precariedad de ciertos relatos históricos. Durante mucho tiempo el relato oficial de Monteagudo no era el de él. Ahora tenemos este otro, pero es una copia de. O sea, sí, totalmente. Tranquilamente podría aparecer en algún momento original. Un tercer... Totalmente. Una tercera imagen de Monteagudo. Totalmente. La dificultad de poder reconstruir la historia y cómo la historia está entonces permanentemente en disputa, ¿no? Sí es cierto que más allá de su origen racial, tiene una característica que para mí es importante, Monteagudo, metiéndonos en esto del intelectual, egresado de la Universidad de Chuquisaca. La Universidad de Chuquisaca fue en ese momento la más importante de toda América. Digo, de ahí salieron Moreno, Castelli. Hay una estadística muy buena de un historiador francés que le dice a Chuquisaca la escuela de cuadros de la independencia, porque de ahí salieron los tipos que hicieron la revolución en América. O sea, los intelectuales. El actual Sucre está. Sucre. Exacto. Pero digo, tiene una característica de origen que en general, todos estos que nombramos, son hijos de cierta clase más o menos acomodada del virreinato. Sí, si no es aristocracia, es clase alta. Hijos de españoles, hijos de funcionarios. Bueno, no es el caso de Monteagudo. Monteagudo llega a Chuquisaca por el esfuerzo de sus padres y por la recomendación de un cura conocido de él, de Tucumán, donde él había estudiado en un colegio también religioso, y lo lleva, que también eso, ahí lo cuento un poquito, el rol en ese momento de los jesuitas fue fundamental, porque en las bibliotecas de los jesuitas, donde estaba lo prohibido que no estaba en la universidad, Moreno no leyó en la biblioteca de la Facu las cosas que leyó, las leyó en la casa del cura.
¿no? Que lo apadrinaba. Lo mismo pasó con Monteagudo. Cuando uno dice cosas prohibidas, lo que venía de toda la Revolución Francesa, Montesquieu, todas las nuevas ideas que cuestionaban la monarquía, que cuestionaban esta idea de que Dios le había dado el poder al rey, entonces de ahí en más no se puede cuestionar nada, estaban en la casa de los curas. Y es muy interesante cuál fue ese rol de los franciscanos y los jesuitas en toda la región. Pero Y bueno, además está muy presente en los textos de Monteagudo ese híbrido, ese armado entre esas lecturas de los pensadores del siglo anterior, de la tradición de los pueblos originarios y de lo que pasaba en Chuquisaca y lo que empezó a pasar en toda América ya a inicios del siglo XIX. El 25 de mayo de 1809, exactamente un año antes, hay una revolución en Chuquisaca y Monteagudo es protagonista, digamos. sí. Contanos, no te digo toda la historia, pero No, breve. ¿qué fue lo que pasó ahí? Mirá, Porque es anterior a la Revolución de Mayo Argentina. claro, incluso también, así como la figura de Chuquisaca, esa revolución está borrada. Ese es el primer grito de independencia, si uno no quiere contar, como no cuenta la historia, los gritos anteriores de Tupac Katari, Tupac Amaru, digo, de los pueblos originarios. El primer grito de rebelión contra el Imperio Español por parte de una parte de la población del virreinato, que en ese momento era absolutamente todo, se dio un año antes y se dio en Chuquisaca, y fue la llamada Revolución de los Doctores, porque estuvo encabezada por la conspiración de los abogados de Chuquisaca, de los intelectuales de Chuquisaca, que empezaban a entender que así la cosa no iba, ¿no? Y se da también encendida por algunos textos que circulaban de forma clandestina, entre los que de los más reconocidos es la carta de Atahualpa a Fernando VII, que es un texto que hace Monteagudo como se llama el diálogo de Atahualpa con Fernando VII en los Campos Elíseos. Imagina Monteagudo, que además está bueno por el formato de ensayo. El texto es una imaginación de si se encontraran el rey depuesto de los originarios y el rey depuesto Fernando VII, depuesto por Napoleón. Que hay algunas chicanas ahí en el Y medio. entonces Fernando VII viene a llorisquear y dice, che, me sacaron lo que era mío y todo, y Atahualpa, sí, es tremendo, yo lo entiendo porque ustedes no hicieron lo mismo, ¿no? Pero digo, en un formato novedoso, porque no era un escrito, una proclama política, eso recorrió todo el virreinato y también iba encendiendo todo eso. Bueno, y después fue un protagonista concreto, por eso terminó en Cana, después de eso y de la Revolución de la Paz, porque empieza en Chuquisaca y se empieza a extender. Y Monteagudo, y muchos de los cabecillas, Monteagudo tiene suerte porque no termina fusilado, pero termina preso, y ahí en la cárcel es donde él se entera que había habido un nuevo foco revolucionario, un año después, la misma fecha, el 25 de mayo de 1810, que no es casual. Que uno piensa, uno nunca sabe por qué son las fechas, pero digo, entiendo que tiene que ver con eso, con la revolución del año anterior, y él se entera ahí. Y siempre hay una anécdota, digo, casi a esto del personaje de Netflix, que es Monteagudo, que sería un éxito rotundo. Dono todos los derechos si alguien hace la serie, porque quiero verlo. Pero digo, se escapa de la cárcel convenciendo a los guardias que tenía una merienda con unas chicas y que, muchachos, voy y vuelvo. Porque evidentemente era un seductor con las mujeres, eso Y está sí. muy documentado y hay comentarios. Pero también con los hombres, ¿no? Y con los líderes que inmediatamente en cualquier Quedaban primera embelesados. reunión ya lo querían a Sí. su lado. Digamos. Y con los guardias se ve que también y dijeron, anda Bernardo, y Bernardo no volvió nunca más y se unió a Castelli, que estaba subiendo hacia el norte a expandir la proclama revolucionaria de la Revolución de Mayo. Él logró escaparse sin dar un tiro, sin Nada. matar a nadie. Con la palabra. Como va a lograr después junto a San Martín hacer una revolución en Perú. Exacto. Él en sus escritos, en sus primeros escritos, y después también, pero se va moderando un poco con el paso de los años y con su experiencia, porque fue dirigente político, soldado, ¿no? Fue de todo. El concepto de libertad, ¿no? Él escribía libertad con mayúscula, y estamos en una época en donde la palabra libertad tiene otros conceptos. En ese momento, libertad estaba muy atada a independencia, a soberanía, a igualdad. Habla también mucho de la igualdad. Creo que identifica a los enemigos, en el momento enemigos, no sé si de la patria o cómo lo expresa, aquellos que se oponen a la igualdad, lo dice con otras palabras, lo estoy resumiendo. Y vos escribiste este libro, revisando esos archivos, en un contexto en donde la libertad tiene otro concepto y es utilizada para otros fines políticos. ¿Nos podés explicar la misma palabra, el mismo concepto, libertad, pero tan disímil en su aplicación y en su
en su objetivo político? Mirá. Va a explicar, pensar. Sí, digamos, pensarlo. Yo este libro, yo creo que le pifié con el título. Mirá. Porque para mí... Atentos a la gente de la imprenta. Ahora para la segunda edición que vamos a hacer ahora dentro de poquito. Muy bien. Porque tenía que haberse llamado, en vez de ¿por qué volver a Monteagudo?, como se llama el libro, ¿por qué volver ahora a Monteagudo? Porque en realidad ese es el nudo de este libro. Sí. La reivindicación de Monteagudo hoy tiene que ver con una necesidad de reivindicar no solo sus ideas, que hay que reivindicarla, no solo su obra, que tiene una actualidad impactante. Cuando vos lees algunas cosas de Monteagudo sobre los traidores a la patria, sobre los intereses personales, un tipo que además, lo digo en una parte del libro, tenía en alguno de todos los diarios que fundó, porque fue Esa es otra cosa impresionante. Es impresionante. Desde la Gaceta de Mariano Moreno, que continuó él, hasta los diarios que fundó en cada uno de los lugares donde fue, tenía una forma de pensar la libertad y una forma de pensar las necesidades como la igualdad. En algunos de sus artículos de sus diarios, que fundó en toda América Latina, después de la Gaceta y sus diarios propios, hace algunos análisis hasta del espíritu humano, de la conducta humana. Para mí es muy rico eso, que por ahí uno puede decir, bueno, no son conceptos políticos, que son una especie de aguafuertes porteñas de art, pero del virreinato, y habla sobre eso, ¿no? Sobre lo individual y lo colectivo, sobre el interés propio por sobre el interés de la patria. Me parece que esa libertad que él, como vos decís, empezó a escribirla en mayúscula y nunca dejó de escribir. Vos buscás un texto y la única palabra en mayúscula es libertad. Nunca está desvinculada del proyecto colectivo, nunca está desvinculada de la libertad de los pueblos, ni de la idea de soberanía o de la idea de igualdad. Entonces me parece que ahí hay una diferencia clave y por eso también creo que es necesario este libro, no porque... necesario, no lo que digo yo, sino lo que dice Monteagudo es necesario en este momento. Me parece que tiene plena actualidad y uno un poquito lo ve cuando el libro empieza a circular. No sé, yo me ha pasado en Tucumán con pibes que digo, bueno, ¿viste? Mi única preocupación era que el libro no fuera un embole. No fuera un libro más de historia que un embole. Y en realidad es muy difícil que te embole la vida y la obra de Monteagudo. Es muy apasionante, pero además que es apasionante por el medio novelesca, es apasionante porque vos agarrás un texto de Monteagudo y te sirve para definir una situación política o pensar el futuro. Hay una de esas reflexiones que es sobre la tibieza, digamos, ¿no? Habla de los moderados. Tremendo. Y explica, ¿no? Como un discurso combativo, pero que en definitiva lo que están haciendo es acomodarse para sacar ciertos beneficios. Y es una discusión sumamente actual, ¿no? Total. El famoso Corea del Centro que se discute en política hoy día. Tiene total actualidad, pero además está... Si bien la forma de escribir, por supuesto, tiene 200 años y es un poco barroca y tiene mucha adjetivación y mucha palabra, es sumamente preciso en lo que dice. Sí. ¿No? Hay un estudio ahí de la condición humana. Sí, y está destinado, yo creo que también son textos que están destinados, no pensados para el debate intelectual entre intelectuales, sino que están pensados desde la concepción de docencia patriótica. El esfuerzo más grande que hizo Monteagudo, que compartía con San Martín y compartía con muchos de los patriotas, era que estaba todo bien con los conceptos, pero si el pueblo no los hacía propio, difícilmente los defendiera, ¿no? Esta idea de que uno no defiende lo que no conoce y no ama lo que no conoce. Bueno, una gran parte de su tarea tuvo que ver con la educación. Bueno, acá, y los diarios, sus ensayos, sus escritos, están destinados a la educación popular. De hecho, además, por ejemplo, un dato que a mí me sorprendió, la Biblioteca Nacional del Perú la funda Monteagudo y se funda con los libros que llevaban encima Monteagudo y San Martín. Donan toda su biblioteca que llevaban, porque había que cruzar los Andes, había que llevar armas, había que llevar comida, había que llevar ejército, pero había que llevar libros. Y llevaban los libros, que una vez incluso encontré muy interesante una reseña, un catálogo que había hecho San Martín de los libros que llevaba. Y uno dice, bueno, llevará libros de guerra, de gran estrategia. Sí, pero también llevaba libros de relojería, alfarería, de oficios. El tipo quería entender y además quería educar. Entonces, los tipos andaban con eso y andaban con la imprenta encima, porque la batalla también era de ideas. Entonces me parece que lo de Monteagudo tiene mucho que ver con eso y sus textos son también sencillos, o si bien hoy suenan un poco complejos,
son sencillos para la época porque están destinados a que la gente los lea. Sí, sí. Que evidentemente no sería como hoy, porque evidentemente también, o sería medio como hoy, no leía todo el mundo, no tenía acceso a la cultura todo el mundo. Que lo leía la gente que podía leer en ese momento, que Exacto. no era toda, ni siquiera la mayoría, Exacto. pero es cierto que no está pensado para... no es que está respondiéndole a otros dirigentes. O no, Como en suele general. ser cuando uno encuentra esos textos de debate o ideológicos de la época en donde es el debate entre... No. Es que incluso tiene mucho de propaganda, ¿no? Que él también eso lo va moderando con el tiempo. Al principio son mucho más incendiarios, digo, tiene textos que hablan de sangre, esto de lo sencillo, a veces cuando quería ser concreto, sangre y fuego a los enemigos de la patria. Le dice, bueno, mira, si yo me tengo que manchar de sangre, no con estas palabras, ¿no? Pero lo dice más o menos así, yo no tengo problema. Sí, es muy categórico en eso. Yo tengo un problema. Si acá tiene que correr sangre, tiene que correr sangre, porque con los tibios no vamos a ningún lado, y ya aprendimos que se acomodan y nos llevan puestos. Bueno, en Perú, cuando San Martín se va y lo deja él al mando de Perú, después obviamente de la revolución de la independencia de ese país, queda al mando y eso le va a costar caro, ¿no? O sea, todavía la fuerte presencia española, hay un momento una estadística, ¿no? Que había como 10.000 españoles y después quedaron Sí, echó unos cuantos. unos cuantos, echó por lo menos, Sí, si no más. Eso se le viene en contra en el momento, ¿no? Ahí hay un momento delicado para su forma de pensar y de hacer política, que es el momento de la historia, me parece, donde más posibilidades tiene de ejecutar sus ideas, porque queda al mando de Perú. Bueno, hay una parte de la crítica a Monteagudo que hay que tomarla también, incluso de algunos sectores más sanmartinianos, sobre que la mala lectura de la sociedad peruana, de lo arraigada que estaban algunas tradiciones en la sociedad peruana, como la religiosa, como el juego, porque en Monteagudo radica el juego de Perú, que era la riña de gallos, las apuestas, que era una tradición profunda en Perú. Algunas de esas ideas le terminan costando el gobierno del Perú a San Martín, el protectorado del Perú a San Martín, según se plantea. Eso es una parte, y creo que hay que poder pensarlo, sobre todo lo vinculado a no reconocer el fervor religioso y no tomarlo con cuidado, digamos, y avanzar en eso, digamos, en contra de eso, que fue generando algunas cosas entre el pueblo peruano, algunos, o por lo menos poca aprehensión del pueblo peruano por lo que sí estaba haciendo bien. Claro, es que si encima venía de otro país, se mete con la religión, se mete con el fútbol, con el fútbol que de ese exacto. momento en Perú, y teniendo enemigos, obviamente tenían de dónde atacarlo. Hay que decir que en ese marco, los principales atacados no era el pueblo en general, sino que era la oligarquía peruana, muy vinculada a los negocios con los españoles. Entonces también digo, aprovechando los errores, avanzan sobre el protectorado del Perú, y eso se da cuando San Martín va a encontrarse con Bolívar. Y cuando San Martín quiere volver, ya había sido depuesto Monteagudo, había sido condenado a muerte, además, condenado de palabra, porque no de palabra, por ley, se había planteado que, bueno, si está dentro del Perú, no lo protege ninguna ley. No podía volver. No. Si querés, quédate. Pero acá no te protege ninguna ley, si te matan, te matan. ¿No? Una invitación a retirarse. Es muy buena una ley así, ¿no? Muy buena. Vos si querés, Yo no quédate. te voy a matar, pero si alguien te mata... No pasa nada. Y bueno, y ahí San Martín después vuelve y se va al exilio definitivamente. Monteagudo se va del Perú. Pero digo, se va del Perú y después vuelve. Y vuelve con Bolívar. Porque él entendía que tenía que estar ahí. No nos salteamos la parte en donde él se une a Bolívar o Bolívar lo recluta, no sé cuál de las dos acepciones es la más adecuada. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es esa relación? Digamos, hay un encuentro en donde en realidad hay lo cautiva, pero ¿cómo llegan a eso? Hay una búsqueda de Monteagudo. Monteagudo se va hasta Panamá, empieza a hacer relaciones y contactos con diferentes referentes de Centroamérica y del norte de Sudamérica para intentar contactar, porque va también como oliendo dónde está la revolución. Y así como en su momento la revolución estuvo en Chile y fue a Chile, la revolución estuvo en Perú y fue a Perú, entendía que la revolución a partir de esa etapa histórica estaba en las manos de Bolívar y él quería estar ahí, quería servir a esa gesta. Y hace hasta que logra, incluso termina empeñando algunas joyas para poder llegar en barco hasta donde está Bolívar. Que digo, no es un detalle esto de las joyas, porque también se le reclamaba en el Perú, algo que le pasó a Belgrano también, algunas cuestiones de costumbres. Él estuvo exiliado después del gobierno de Alvear, estuvo exiliado en Europa.
Y volvió con algunas costumbres europeas medio locas, como bañarse todos los días, que para la época era un montón, ¿no? Tipo, andaba bien empilchado, le gustaba alguna joyita que tenía, 2 o 3 que tenía, andaba bien empilchado. Entonces, también hacían correr, por ejemplo, en el Perú, diarios como El Mosquito, que eran los diarios opositores, cualquier tipo de cosas sobre la conducta desviada del primer ministro Monteagudo, sus fiestas, sus gustos sexuales, ¿no? Miralo, este tipo todo así perfumado, ¿no? Digo, algo similar a lo que le pasó a Belgrano después de la Vuelta de Europa, que también entraron a circular y tenés hasta el día de hoy sobre la supuesta conducta sexual, ¿no? Esa idea, pero me parece que también está bueno porque es actual, ¿no? Hoy, si vos querés atacar a un dirigente político, primero hay que destruirlo moralmente, primero hay que generar una idea o de que es un delincuente, o es un degenerado, o estas cosas, para después poder volcar sobre él acusaciones políticas. Me parece que también sufrió de eso Monteagudo. Pero bueno, digo, lo importante de todo eso es que cuando muere Monteagudo, por más que me adelante un poquito, esto de las joyas, murió sin un peso. Que tenía Monteagudo, digo, en todo ese periplo, que es relativamente corto, porque son 15, 20 años, recorriendo la patria grande al lado de los principales héroes de patriotas de América, no es un tipo que usó la política para enriquecerse. No, Murió incluso, pobre, solo, y con algunos libros que habían quedado en su morada, en su discreta morada. Digo, también ¿por qué hoy uno lo reivindica a Monteagudo? Porque también necesitas esos tipos, que no se sirvan de la política, ¿no? Sino que entreguen la vida a la política. Quizás hoy es distinto y vos decís, bueno, no sea exagerado, entregar la vida. Bueno, pero digo, que pongan su vida al servicio de la política. por lo menos no para llevarse tajadas, ¿no? Como mínimo. Exacto. Y eso me parece que también es importante de la conducta de muchos de esos patriotas, no solo de Monteagudo. Incluso, recién hablaba esto del tema del dinero, los diarios, los periódicos que se creaban o que él incluso fundaba, era una herramienta política, y cuando lo financiaban todo lo que podía, imagino con su propio dinero, y cuando se quedaba sin plata, se cerraba el diario. Cerraba el diario. ¿No? Era el periodismo en ese momento, no solamente obviamente por Monteagudo, sino en la época, estaba muy vinculado a las gestas políticas y a las revoluciones. Totalmente. ¿No? Era una herramienta más. Había como 2 vertientes. Estaban los diarios que empiezan a organizar los gobiernos nacientes. Digo, la Gaceta pasa a ser el diario oficial, el diario de gobierno, para contarle al pueblo lo que estaba haciendo el gobierno, pero era un diario oficial. Pero incluso desde la Gaceta, él llegó a criticar al gobierno. Claro, no, lo terminaron echando de la Gaceta porque dijo, mire muchachos, a mí esto no me gusta y yo lo voy a decir. ¿Me querés echar? Échame. Y lo echan. Y ahí él funda su propio diario, su primer diario, que te diría que es el primer diario político con tendencia de la Argentina, que es Mártiro Libre, porque tampoco se anduvo con mucha vuelta para ponerle nombre, ¿no? Una vez que alguno se confundiera. Y ese lo bancó él. Lo bancó él y algún otro que estaba más o menos de acuerdo, y cuando eso no anduvo más. Pero digo, cuando laburó para los diarios oficiales, nunca dejó de decir lo que tenía que decir, y tuvo claro que para eso servía, y que cuando no servía más, porque no se podía decir lo que había que decir para la causa patriota, había que irse. Lo mismo arma cuando ahora no me puedo acordar el nombre del diario de la Sociedad Patriótica, que, digo, ese es otro tema que a mí me cautivó de Monteagudo. Era un tipo que entendía que las facciones eran un problema, porque el principal interés era la patria. Pero cuando se tuvo que incorporar a una facción política, lo hizo. Y no tuvo dudas sobre eso. Pienso en esto del periodismo militante, tan criticado y tan denostado hoy. Cuando lo matan a Moreno, queda medio guacha una juventud morenista, con una incipiente sociedad patriótica que había armado Moreno, y él la reformula, la arma y la preside, y ahí está incluso uno de los documentos más valiosos y más importantes, que es el discurso de inauguración de la Sociedad Patriótica en Buenos Aires, que lo da él y se publica, y se incorpora ahí, y después cuando llega a San Martín se incorpora a la Logia Lautaro, que era, si querés, la Sociedad Patriótica era el partido de superficie, el partido más público, que primero se disfrazaba de sociedad literaria, cultural, pero nadie se la creía, y después se incorpora a la Logia Lautaro, que sería el partido más profundo y más ilegal que empujaba la revolución en América Latina. No tiene problemas con incorporarse a una facción porque entiende que el principal interés es el de la patria, y esa es la facción que lo defiende.
Y después llevan eso mismo a Perú, ¿no? También hacen una sociedad patriótica de Perú. En Lima, Y exactamente. entiendo que de ahí van a salir por lo menos una de las múltiples versiones sobre quién mató a Monteagudo. Estamos hablando del 25 de enero del 1825. Se 25. cumplieron 200 años Ujú. ahora, por eso también el libro juega con ese Exacto. bicentenario en base a un hecho real, porque ahora también hay tricentenarios Claro. que no saben de dónde vienen. O sí, quedará para otro debate. Pero decía, muere o lo asesinan. Y hay distintas versiones, incluso el propio San Martín, ¿no? Desde Europa quiere saber, escribe pidiendo que alguien le informe bien qué pasó muchos años después. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo apuñalaron, lo mataron en Lima cuando vuelve, que vos contabas recién. Pero, ¿qué pasó? ¿Podés hacer una reconstrucción lo más... Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a contar la versión que yo elegí, dale, me gusta. porque es así. Y además porque uno también va tratando en esto. Yo te digo, no soy historiador. No pretendo con esto hacer una... Yo creo que el historiador tiene una obligación que nosotros los ensayistas que vamos por gusto no tenemos, que igual tratamos de complementar por la tradición periodística, que es de documentar, de que yo lo que más... Está muy documentado el libro. Sí, La sí, cantidad de sí, citas. sí. Está así, pero digo, en estos hechos históricos que hay muchas versiones, yo fui tratando de buscar lo más documentado sobre las versiones, y es esta que yo entiendo publico acá, siempre dejando abierto a otra. A Monteagudo lo asesinan en una calle de Lima, como bien contabas vos, saliendo de un funeral de otro militar. Algunos dicen yendo a visitar a una dama. Siempre deslizan ahí que iba o venía de visitar a alguna dama. Eso está Sí, siempre presente. que uno no tiene demasiada duda que sea así, que además, perdón el paréntesis, pero digo, tiene que ver también con el rol de Monteagudo. Cuando uno dice inteligencia, ¿qué piensa en la inteligencia? La inteligencia era manejar las redes de prostitutas, era manejar las redes de cabaret, como es hoy la inteligencia, no es muy distinta, pero digo, pero que además eran la red de espías que tenían en las camas de los enemigos. Digo, de todo eso se encargaba Monteagudo. El encargado de ese departamento era Monteagudo. Digo, también vivía en ese mundo, vivía en donde había que vivir por la causa patriota también, digo, ¿no? Que en La venganza de los patriotas de Bonazo está muy bien novelado y reconstruido. Exacto. Bueno, pero digo, lo matan ahí, lo asesinan, no le roban absolutamente nada, porque lo primero que intentan hacer pasar es por robo, pero él tenía joyas que quedaron quedaron en él. Le dicen por testigo de David, escuchen, esto es por todas las que hiciste, ¿no? Y lo asesinan y muere desangrado con una puñalada en el pecho. Ahí empiezan las versiones sobre, bueno, ¿quién lo mató? Se termina conociendo quiénes son los autores materiales, porque Bolívar, al enterarse de esto, manda a investigar, descubre que, este sería el capítulo final de Netflix, del último episodio de la última temporada, descubre que le dicen, bueno, mira, fue un negro, con un cuchillo así. Entonces manda a investigar a todos los afiladores, que no eran muchos ahí. Bueno, decime quién afiló el cuchillo hoy, qué negro afiló el cuchillo hoy, ¿no? Y ahí le dan 2 o 3 datos hasta que llegan y agarran a los dos, ¿no? Bueno, ellos dicen, fuimos nosotros, queríamos robar, no sé qué, no aceptaban porque además sabían que si hablaban, seguramente como pasa en estos casos, era peor que no decir nada, era lo mismo. Entonces, hay una versión que cuenta que Bolívar pide una reunión a solas con el asesino. Sin testigos, sin nadie. Y se junta y le promete al asesino, si vos me decís quién mandó a hacer esto, no se va a enterar nadie, pero no te vamos a matar, ¿no? Sale Bolívar de esa reunión, no dice absolutamente nada, nunca dijo más nada, y a los meses de ese hecho, muere envenenado Sánchez Carrión, que era el principal político opositor de Monteagudo y el principal sospechoso de haber ordenado su muerte. Porque uno de los que participa del asesinato era empleado o había sido esclavo de Tenía Sánchez que ver, Carrión. claro, Estaba vinculado. estaba vinculado como empleado con Sánchez Carrión. Pero además, digo, Sánchez Carrión era de un sector republicano del Perú que veían en la propuesta, porque no es para irnos por las ramas, como me suele pasar, pero San Martín y Monteagudo tienen en su momento un planteo que también tiene Belgrano en su momento, de la necesidad de una monarquía, ¿no?
una cosa monárquica ante la dispersión social, ante la imposibilidad. Para ordenar Es esto, una etapa que habla mucho del orden, Monteagudo. claro, para ordenar este quilombo que hay acá, capaz que tengamos que meter un monarca, ver, sale esta idea del monarca inca, bueno, que se repite en varios momentos de la historia. Pero, y eso genera en todo un sector más republicano, digo, no necesariamente pro-español, una sospecha y un odio hacia, ¿no?, San Martín y Monteagudo, principalmente Monteagudo. Bueno, también en esto algunos historiadores le echan la culpa de estas ideas a Monteagudo, como si Monteagudo pudiese influir sobre San Martín, ¿no? Digo, también hay eso en Monteagudo, que yo lo rescaté de la muy buena biografía de él que hace Javier Garín, que se llama El discípulo del diablo, que él hace una reflexión y dice, en varios casos de la vida de Monteagudo, se le achacaron cosas que no se le podían achacar a nuestros héroes patrios, ¿no? Por ejemplo, Chivo expiatorio. el chivo de todos expiatorio. los Por próceres. ejemplo, él en un momento después de la Revolución del Perú va a Mendoza y actúa de fiscal, termina fusilando a 2 políticos chilenos que estaban contra O'Higgins, que eran otra rama también antiespañola, pero que terminaban jugando para los españoles porque querían la manija en Chile. Monteagudo va y los fusila, los hace fusilar. San Martín después los mete presos a Monteagudo. Pero hay documentos, por ejemplo, cartas de O'Higgins diciendo, muchacho, con estos muchachos no hay salida, hay que fusilarlos. Quiero decir, Quedó como el responsable. un tipo que de ese yo lo hecho, entiendo, pero después San Martín lo lleva a Perú y lo deja al mando de Perú. Exacto. Yo, de ese hecho, por ejemplo, entiendo que era un tipo obediente, orgánico, se diría hoy en la política actual, a las definiciones de la logia en cada lugar. Y la logia en Chile había definido que los Carreras no iban más. Digo, y se la bancó y fue preso. Y ahí hay también un capítulo que te lo hago rápido, pero para mí es de lo más colorido que tiene. Lo meten preso ahí, en San Luis. San Martín lo manda preso a San Luis. ¿Qué había en San Luis? Bueno, San Martín había respetado los galones de los principales militares españoles después de la independencia chilena y los mandó todos a San Luis, que estaban medio presos en casa de familia. Diciendo, bueno, vos sos general, no te voy a mandar a... Y los manda a San Luis. Llega a Monteagudo a San Luis y ve esa escena. Y de paso hay una cosa amorosa también, porque se enamora de una jovencita de ahí Bernardo. que estaba de novia con uno de estos generales. Entonces Bernardo convence al gobernador de San Luis y le dice, mira, a mí me parece que acá vamos a tener mal con toda esta gente en la calle. Hay que meterlos presos a todos porque esto es cualquier cosa. Entonces él... Qué bien que recreas la voz de Monteagudo. y efectivamente el gobernador de San Luis endurece las condiciones de cárcel y los mete a todos presos. Eso genera un motín gigantesco que tiene una cosa que se conoce poco en la historia. Quien estaba preso también en esa cárcel por otras cuestiones, más por las cosas de federales y unitarios, era Facundo Quiroga. Claro. Entonces los españoles que estaban presos ahí organizan el motín y se vamos a tomar la gobernación. Vamos a tomar la cárcel y la gobernación. Y le ofrecen a los presos, muchachos, nosotros los liberamos y ustedes nos dan una mano. Y todos libres. Y Facundo Quiroga le dice que sí, no hay problema. Cuando lo liberan a Facundo Quiroga y empieza la toma de la gobernación, Facundo Quiroga le sacan el asta de los grilletes y con ese asta mata 10 españoles. Sí, seguro te voy a ayudar, ¿no? Y termina Monteagudo, Facundo Quiroga y una serie de patriotas que están ahí fusilando a... Un encuentro entre, Sí. entre dos almas sí, calientes. Bueno, me gusta siempre contar esta anécdota porque está buena, cuenta un poco el espíritu de Monteagudo. Bueno, intentamos hacer un recorrido cronológico, salió todo lo contrario, una cosa caótica y apasionada como fue la vida de Monteagudo, con lo cual le estamos haciendo un poco honor. Pero para cerrar, me gustaría preguntarte y apelar también a tus capacidades de comunicador, de periodista y de investigador. A ver que respondas la pregunta que planteas en el libro. ¿Por qué volver a Monteagudo? Si querés, ¿por qué volver a Monteagudo ahora? Por supuesto que el libro es una gran respuesta, pero si tuvieses que elegir uno de todas las respuestas que están presentes en el libro, ¿con cuál te quedás para cerrar esta charla? Me quedo con una idea, en algún momento, y algún nacionalista patriota se me va a enojar por la cita, pero en algún momento el Che decía que el mundo necesitaba 1, 2, 3 mil Vietnam. Cuando Vietnam vence a Estados Unidos y el pueblo vietnamita muestra el camino de una revuelta popular, una guerra popular contra el imperio,
El Che dice hace falta 1, 2, 3 mil Vietnam en el mundo, en este momento. Yo creo que nosotros, en este momento que vive la Argentina, en este momento en donde están en juego los intereses nacionales, donde está en juego el patrimonio nacional, nuestra patria primero necesita 1, 2, 3, 100 chuquisacas, o sea, lugares donde los intelectuales puedan nutrirse de nuestras mejores ideas y ponerlas al servicio de los intereses de la patria. Y creo que hoy necesitamos 1, 2, 3 mil Monteagudos, pero no solo por su obra, sino por la conjunción del tipo de intelectual que significó Monteagudo. Primero por sus ideas, por supuesto, en donde el interés de la patria estaba por sobre cualquier partidismo, por sobre cualquier tendencia, por sobre cualquier facción. Primero los intereses de la patria, y que la línea divisoria, la famosa grieta, no era ni partidaria, ni regional, ni nada. Tenía que ver con los que estaban en la defensa de la patria o los que no estaban en la defensa de la patria. Entonces yo creo que es fundamental volver a esa idea central. Y por otro lado, además de sus ideas, es fundamental volver al tipo de intelectual que, como diría un amigo mío, banca con el cuero lo que dice con el pico. Entonces me parece que es fundamental, y cuando uno dice intelectual, no está hablando solamente de los grandes nombres de la intelectualidad argentina que los tiene. Uno piensa, y que no es que no pasa, y que no es que no hay, y que no es que no tenemos científicos que se la están jugando por los intereses nacionales a costa de su propio laburo, a costa de, pero me parece que tiene que fomentarse en la figura de Monteagudo eso, ¿no? En los lugares donde se piensa la política, en los lugares donde se piensa la estrategia, en los lugares donde se piensa la vida cotidiana y las soluciones para lo nuestro, tiene que haber una figura, tenemos que recuperar la figura de Monteagudo como eso, como el intelectual íntegro que tiene su cabeza, sus ideas, su producción intelectual puesta al servicio de los intereses de la patria. ¿Dónde se consigue el libro? ¿Cómo se consigue? Bueno, ahora el libro se puede conseguir o en nuestras redes sociales, que son Volver a Monteagudo, y ahí coordinamos, acá en la región, y si no, que también estamos recibiendo muchos pedidos, en Mercado Libre también se encuentra el libro, y bueno, después en las ferias donde vamos, ahora la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Feria de Rosario, pero falta un poco, en cualquiera de esos lugares lo pueden conseguir. Bueno, felicitaciones porque es un gran trabajo de archivo y además apasionante para leer, así que Germán, Bernardo, permitime que le agradezca a vos porque por momentos hasta hablaste por él. Gracias por este rato. No, gracias a vos, la pasé muy bien, y bueno, y sí, siempre me encanta poder charlar de estos temas y ir compartiendo un poquito la pasión. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.